Hoy hablamos de las adopciones internacionales. Hablamos de adopciones internacionales cuando son adopciones que presentan elementos multinacionales relevantes. Por ejemplo, el domicilio de los adoptantes, la residencia habitual del adoptado. Cuando hablamos de adopción internacional, hay que situar esto en un contexto. Las guerras y catástrofes naturales suelen generar situaciones de niños en situación de desprotección. Al mismo tiempo, cada vez es más notable la diferencia entre países muy ricos y países muy pobres. Y de esto deriva una corriente de adopciones de países pobres a países ricos. Estudios de la Conferencia de La Haya muestran qué tan notable es esto. Fíjense cómo los países más ricos son los países que encabezan este ranking de destino de adopciones internacionales. Los Estados Unidos de América encabezan. Fíjense que en este periodo de 15 años, entre 2004 y 2019, la cantidad de 182.620 adopciones recibieron en Estados Unidos de otros países. También es notable que en realidad este número en estos últimos 15 años viene decreciendo, no solamente respecto de los Estados Unidos, sino también de otros países. Estos entonces son los primeros 5 países de destino de adopciones internacionales. Del otro lado, vemos cuáles son los países de origen de adopciones internacionales. Encabeza China, en estos 15 años registrados, 89.393, pero fíjense también hay un número decreciente de adopciones en los últimos años. Siguen Rusia, Etiopía, Guatemala, como algunos de los países más pobres de África y de América. Y acá encontramos entonces que entre estos 5 países, 2 de ellos de Latinoamérica, sumaron 212.792 adopciones como países de origen. 212.792 niños de alguno de estos países fueron adoptados por adoptantes domiciliados en algunos de los países, podemos decir, más ricos. Si bien veíamos que en los últimos años hay un número decreciente de adopciones, un estudio de UNICEF, la Agencia de las Naciones Unidas para la Niñez, advierte que desde los años 60 se registraba un aumento constante del número de adopciones internacionales y que no siempre resultaban suficientes los esfuerzos internacionales para garantizar que todas las adopciones sean lícitas, transparentes y no supongan la explotación de los niños, niñas y sus familias. En algunos casos no se han realizado estas adopciones dando prioridad al interés superior de los niños y en muchos casos han dado lugar a prácticas deshonestas. La persistencia de las debilidades sistémicas dio lugar al secuestro y la trata de menores, a la coerción y la manipulación de sus padres biológicos, a la falsificación de documentos y al soborno. Este escenario, de alguna forma, trató de ser revertido por la comunidad internacional mediante algunos instrumentos. Y así lo refleja
la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 20 llama a los estados a proteger a la niñez privada de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan con su familia. Por eso dice, tendrán derecho a la protección. Los estados partes garantizarán otro tipo de cuidados y entre ellos aparecen la guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas. Se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Y en su artículo 21 dice que los estados partes reconocen que la adopción debe cuidar de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. Y así velarán porque la adopción del niño solo sea autorizada por las autoridades competentes y que la adopción es admisible en vista a la situación jurídica del niño, en relación con sus padres, parientes, representantes legales, cuando así se requiera. Entonces se reconoce a la adopción como un instituto de protección de los menores, privados de su medio familiar o cuyo interés superior exige que no estén con su familia. Pero el artículo 21 continúa con otros incisos en el cual se dice que los estados partes reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar al niño, cuando no puede ser atendido de manera adecuada en su país de origen. Fíjense entonces cómo hay un reconocimiento a la adopción transfronteriza. Los estados partes velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen. Adoptarán las medidas para garantizar que en caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella. Promoverán, cuando corresponda, la celebración de convenios y tratados bilaterales y multilaterales para garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes. Estos incisos, que como ven reconoce las adopciones transfronterizas, ha sido objeto de la reserva de parte de la Argentina al ratificar esta convención. Estos incisos del artículo 21 no regirán en su jurisdicción, dice la Argentina, por entender que para aplicarlas debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional a fin de impedir su tráfico y venta. Esta reserva que hace la Argentina respecto de la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, de alguna forma vamos a ver que va a determinar aquellos tratados que ratificó y mayormente no ratificó la Argentina y también su fuente interna. Si echamos una mirada a la sistematización normativa, vamos a ver que en esta materia solo hemos ratificado el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que en dos normas, en dos artículos, regula el derecho aplicable. Luego hay una convención interamericana
en el ámbito de la tercera conferencia especializada de la paz en 1984, pero que Argentina no aprobó. Aparece la Convención Universal sobre los Derechos del Niño, como ya vimos, y protocolos facultativos respecto de la prohibición de la participación de niños en conflictos armados o la prohibición de venta de niños, prostitución infantil, pero que en definitiva no tienen regulaciones sobre adopciones internacionales. De manera que si nos encontramos ante un caso de una adopción internacional, las fuentes normativas no serían otras que o estos dos artículos del Tratado de Montevideo de Derecho Civil o las normas de fuente interna en el Código Civil y Comercial. Argentina no es parte de una convención muy importante en esta materia, que es el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Esta convención fue suscripta en el marco de la Conferencia de La Haya en 1993 y actualmente está vigente en 80 países, entre ellos muchos de América. Entre sus objetivos vemos que se toman los objetivos que tenía aquel artículo 20 y 21 de la Convención Universal sobre los Derechos del Niño. Garantizar que los procesos de adopción sean adecuados y honestos, que las adopciones cuenten con la autorización de las autoridades competentes, el consentimiento previo con conocimiento de causa de todas las partes interesadas, en particular la familia del niño adoptado, que se lleven a cabo bajo las mismas normas y protección que las adopciones nacionales, que no involucren réditos financieros inadecuados para quienes participen en las mismas, y todo esto a través de un mecanismo de autoridades centrales, autoridades administrativas que designa cada uno de los estados parte y que se van a prestar mutua cooperación justamente para garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Argentina tampoco es parte de la Convención sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores en el ámbito interamericano, en el ámbito de la tercera Conferencia Interamericana de la Paz de 1984, y de la que son parte varios países de América: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Vemos que nuestros socios del Mercosur han ratificado esta convención. No así la Argentina. ¿Cuál es su ámbito de aplicación material? Bueno, va a regular las adopciones de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo del adoptante. Respecto de su ámbito de aplicación espacial, para que sea aplicable la convención, deben ser estados parte el estado del domicilio del adoptante y el de la residencia habitual del adoptado. Finalmente, en su artículo 3, esta convención delimita su ámbito de aplicación personal a través de la calificación de qué se entiende por menor, quién es un menor para esta convención. Y vemos que sigue una calificación según la teoría de la lex Civilis Causae, porque determina la calidad de menor según la ley de la residencia habitual del menor. Es esta la que va a determinar la capacidad, el consentimiento y los demás requisitos para que una persona pueda ser adoptada.
Esta convención, siguiendo un poco la, la estructura de las convenciones interamericanas, va a regular la jurisdicción internacional y el derecho aplicable. Respecto de la jurisdicción internacional, para lo que tenga que ver con el otorgamiento de las adopciones, se atribuye jurisdicción internacional a los tribunales del Estado donde tiene residencia habitual el adoptado. Lo mismo para la anulación o revocación de la adopción. También tienen jurisdicción internacional los tribunales del Estado de la residencia habitual del adoptado. En tanto que para la conversión de la adopción simple en adopción plena, es decir, si en lugar de otorgamiento se otorgó una adopción simple y en el actual lugar de domicilio del adoptado puede convertirse en adopción plena, tendrán jurisdicción internacional tanto los tribunales del Estado de la residencia habitual del adoptado como los del domicilio del adoptante o los del domicilio del adoptado cuando ya por su edad pueda decirse que tiene un domicilio propio y no un domicilio derivado del de sus padres. Estos son foros concurrentes. Y para resolver las cuestiones entre las relaciones entre adoptado y adoptante, tienen jurisdicción internacional los tribunales del Estado del domicilio del adoptante o del domicilio propio del adoptado, lo mismo cuando en razón de su edad ya tiene un domicilio propio y no derivado. En ese caso estos foros son concurrentes. ¿Qué pasa con el derecho aplicable en el marco de la Convención Interamericana, que recordemos no ha sido ratificada por Argentina? Bueno, respecto de los requisitos para ser adoptado, el punto de conexión va a ser el de la residencia habitual del menor. Respecto del procedimiento para la constitución del vínculo, también se regulará por el derecho del Estado de la residencia habitual del menor. En relación a los requisitos para ser adoptante, se regulará por el derecho del domicilio del adoptante o por la residencia habitual del adoptado. Y en este caso, en esta norma alternativa, tiene una orientación material que es el principio de la norma más favorable a la validez de la adopción. En relación a la forma de la publicidad y el registro de las adopciones, se rige por la ley del lugar de registro. Y finalmente, en cuanto a la anulación de una adopción, se rige por la ley del lugar de otorgamiento. Bueno, además de estos puntos de conexión para determinar el derecho aplicable a estos distintos aspectos de una adopción internacional, vemos que la Convención también tiene criterios de interpretación, tanto de sus propias normas como la de otras leyes aplicables, o las leyes aplicables. Entonces se establece como criterio el de su interpretación armónica y en favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado. Otra vez el principio en favor de la validez de la adopción, y nuevamente entra aquí también el principio del interés superior del menor
el beneficio del adoptado. Sí está vigente para la Argentina, como ya lo vimos, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que va a ser la única fuente convencional a la que vamos a recurrir en caso de analizar una adopción internacional cuando resulte aplicable por sus ámbitos de aplicación. En defecto de ello será la fuente interna. Bueno, este tratado regula el derecho aplicable a la adopción internacional y respecto de la capacidad de las personas, las condiciones, las limitaciones y los efectos de la adopción internacional, todos estos aspectos se rigen por la ley del Estado de los domicilios de las partes, es decir, del domicilio del adoptante y del domicilio del adoptado, en cuanto sean concordantes. Y al respecto, se ha interpretado que no se trata de una norma acumulativa que ordene aplicar ambos derechos, sino que esa concordancia debe estar dada por el criterio de la validez de la adopción, por la aplicación de cualquiera de estos derechos, el del domicilio del adoptante o el domicilio del adoptado, en tanto sea el más favorable a la validez de la adopción. Y en cuanto a la forma, se impone la forma de instrumento público, la forma en que debe ser otorgada una adopción, instrumento público. Y por último, las demás relaciones jurídicas concernientes a las partes se rigen por las leyes a que cada una de estas se halle sometida. Por ejemplo, si de una adopción deriva la vocación hereditaria de una persona, esa relación jurídica, la sucesión, se va a regir por las normas correspondientes a la sucesión internacional. No siendo aplicable el Tratado de Montevideo de Derecho Civil, resultará aplicable la fuente interna en el Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, fuera de las normas de derecho internacional privado, encontramos una norma, que es la del artículo 600, que establece quiénes pueden adoptar en la Argentina. Entonces, si bien aparece fuera de las normas de derecho internacional privado, ciertamente que está destinada a limitar la posibilidad de que adopten personas no domiciliadas en la Argentina. Entonces dice que para poder adoptar, la persona debe residir permanentemente en la Argentina por un periodo mínimo de 5 años anterior a la petición de la guarda con fines de adopción. Fíjense que entonces un poco para evitar que personas domiciliadas en el extranjero adopten menores en la Argentina, se establece esta limitación, la necesidad de que tenga 5 años o más de residencia permanente en el país. O, lógicamente, que sea una persona con nacionalidad en la Argentina o naturalizada en el país. Y en ambos casos se requiere la inscripción en el registro de adoptantes. Pero vemos entonces acá una limitación para que personas no residentes en la Argentina puedan adoptar menores en la Argentina. Respecto de la jurisdicción internacional,
vemos que las fuentes tanto de jurisdicción internacional como de derecho aplicable han tenido una innegable influencia de la Convención Interamericana. Decíamos que respecto de la jurisdicción internacional, la situación de adoptabilidad, la determinación de la guarda con fines de adopción y el otorgamiento de una adopción, cuando se trate de un niño domiciliado en la Argentina, va a encontrarse con la jurisdicción exclusiva de los tribunales argentinos. Quiere decir que no se va a reconocer la jurisdicción de un tribunal extranjero cuando la adopción se trate de un niño domiciliado en la Argentina. Y esto va a tener una fuerte incidencia en el reconocimiento de las decisiones de un juez extranjero. Por ejemplo, esto implica que si un juez argentino otorga en adopción a un niño domiciliado en la Argentina, por esta razón de desconocer su jurisdicción internacional, es que no va a poder reconocerse esa decisión en la Argentina. Y respecto de la anulación o revocación de la adopción, tendrán jurisdicción internacional los tribunales del lugar de otorgamiento de la adopción y como un foro concurrente el domicilio del adoptado. Respecto del derecho aplicable, en relación a los requisitos y efectos de la adopción, el punto de conexión va a ser domicilio del adoptado. Pero para la anulación o revocación de una adopción, vamos a encontrar dos puntos de conexión. El del lugar de otorgamiento, por un lado, o el del domicilio del adoptado. Y al respecto, es importante recordar que en el artículo 2614, el Código Civil y Comercial, refiere que en caso de no tener domicilio conocido, un menor se considera que lo tiene donde está su residencia habitual o en su defecto su simple residencia. Entonces, en el caso de que no tenga un domicilio derivado, se considera que lo tiene en el lugar de su residencia habitual o en su simple residencia. Y por último, el artículo 2615 indica que el domicilio de las personas menores de edad se encuentra en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad parental. Y si ese ejercicio es plural y sus titulares se domicilian en estados diferentes, las personas menores de edad se consideran domiciliadas donde tienen su residencia habitual. Por último, el Código Civil y Comercial de la Nación tiene una norma respecto del reconocimiento de una adopción otorgada en el extranjero. Entonces nos dice que si fue otorgada por los jueces del domicilio del adoptado, esto es, el domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento, o del domicilio del adoptante, cuando sea susceptible de ser reconocida en el domicilio del adoptado, en el estado del domicilio del adoptado. Si se da cualquiera de estas dos circunstancias, podrá ser reconocida esa adopción otorgada en el extranjero. Y como otro requisito,
además de la autoridad competente, se tendrá en cuenta el orden público, considerando que el orden público es el interés superior del niño. Respecto de la conversión, también el Código Civil y Comercial lo prevé y dice que la adopción otorgada en el extranjero puede ser transformada en adopción plena en estos supuestos: si se reúnen los requisitos establecidos por el derecho argentino para la adopción plena, si prestan su consentimiento el adoptante y el adoptado, y si el adoptado es una persona menor de edad, intervendrá el Ministerio Público, y el juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo jurídico con la familia de origen.